Yo tendría aproximadamente unos 13, 14 años, mi plena adolescencia, considero yo lo más complicado. Yo veía a la gente tatuada o perforada y me llamaba la atención, pero con el régimen que tenían mis papás era complicado, porque un tatuaje, una perforación era sinónimo de alguien que no iba a tener futuro, de una persona que venía de la cárcel. Mi papá era militar, también mi mamá en algún tiempo, ella estuvo trabajando como una enfermera militar, entonces también, ¿no? Entonces como que se juntan los dos y fue complicado cambiarles un poquito el chip, porque justamente yo empiezo a tener estas ideas de que me gusta la perforación, me gusta el tatuaje. Entonces mi acercamiento fue también con un exnovio que él tenía perforaciones y me gustaba, ¿no? A él no lo querían precisamente por lo mismo, pero él me dice, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas, aunque sea uno escondido, ¿no? Ahí va, a tentarme. Entonces, mi primer perforación fue en la lengua. Cuando yo me perforo, empiezo a notar de verdad cuánto me gustó, de que me sentía muy feliz, que me sentía muy libre, porque solté unas cosas y también obtuve otras, ¿no? Mi propio gusto conmigo misma. Entonces empiezo ya a tener más ideas como de, quiero hacerme esto, quiero hacerme lo otro. Primero empezamos con las perforaciones. Ya posteriormente, como a 2 años, empiezo a tatuarme. Entonces también buscaba como zonas bastante ocultas o discretas como para que no me vieran, ¿no? Mi primer tatuaje fueron un par de estrellas en las ingles. Ahorita se conservan, pero ya no se ven como antes. Y pues yo me sentí así, ¿no? Soñada con mis estrellas, súper feliz, pero también las tenía que ocultar porque evidentemente no tenía el permiso de mis papás. Me lo hice también antes de ser mayor de edad, entonces no lo hagan antes de ser mayores de edad, hay que pensarlo bien. Y pues bueno, a partir de eso empiezo a buscar, me empiezo a ver yo más al espejo, algo que no hacía antes porque no me sentía cómoda conmigo misma. Entonces ya empiezo a visualizarme con más tatuajes de qué quería, en dónde lo quería, cómo lo quería, en qué estilo lo quería. Igual pasó lo mismo con las perforaciones y con las expansiones. En ese momento yo decía, no, unas expansiones chiquitas, discretas, que no se vean demasiado llamativas y bueno, me habla, ¿no? Con unas expansiones gigantes que también me hacen bastante feliz y me gustan mucho, las disfruto demasiado. Digamos que a pesar de que tuve una infancia digna, también fue una infancia bastante complicada donde empiezan a surgir digamos un trauma, un problema emocional porque yo sufro de abuso sexual, ¿no? Entonces, como en ese momento no podía yo transmitírselo a mis papás o no sabía cómo decírselos, me guardé muchísimo. Entonces todas mis emociones, mis sentimientos, trataba de no expresarlas, de no compartirlas con los demás. Entonces yo también me empecé a aislar un poquito. Y justamente al no tener como la ayuda o el apoyo con alguien más para poder contárselo, porque no sabía cómo hacerlo, empiezo a crear este trastorno de la fobia social. En mi niñez no se vio tan reflejada, digamos que supe cómo sobrellevarlo, pero ya de mi adolescencia hacia mi adultez, ya se empieza a reflejar porque yo ya soy más consciente de qué era lo que a mí me había pasado, lo que me habían hecho y del por qué no hablé en su momento, ¿no?
yo ya quería acabar con todo, yo quería ya cerrar como mi ciclo, mi existencia en este mundo. Entonces fue un periodo sí un poquito largo, pero que al final tuvo un impacto positivo en mi vida para no rendirme y dejar esos pensamientos que tal vez en ese momento me estaban llevando tal vez un poco al suicidio. Como traumática me costaba poder decírsela a alguien. Entonces, cuando me hago la perforación de la lengua y me libero, no sé, como que tuve la capacidad no de comunicárselo directamente a mi mamá, porque era un tema súper fuerte. Entonces, en ese momento ya conocí a mi mejor amiga, que sigue siendo la misma persona, y le digo, oye, quiero contarte algo muy, muy privado, muy importante en mi vida que me ha marcado, ¿no? Y me dice, sí, ¿qué pasa, no? Y yo le digo, pero por favor no se lo cuentes a nadie, ¿no? Es algo que quede entre nosotras de hermanas, ¿no? Y me dice, sí, y le digo, pues fíjate que cuando yo tenía esta y esta edad me pasó esto, ¿no? Me hicieron esto, me lastimaron. Y no he podido decírselo a nadie durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y fue muy bonito. O sea, ahorita lo cuento y se me sale a lo mejor una lágrima, dos, pero no es de tristeza, es de felicidad, porque justamente cuando yo me libero tengo esa capacidad de comunicar, de decir eso, y me sentí muy bien. O sea, me sentí muy bien, y qué mejor con una persona con la que sigo compartiendo muchas vivencias. Entonces, fue increíble. O sea, fue bastante bonito, y por eso mismo a mi hija se lo digo, ¿no? Así como de, dime qué sientes, dime qué piensas, dime si, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tú siempre dímela. Entonces sí fue como muy fuerte. Ahorita te la doy. Pero no te subas ahí porque si no te vas a caer. Cuando me realizó la primer perforación, que fue en la lengua, sí sentí felicidad, pero ¿por qué? ¿Por qué algo tan pequeño, algo que a veces muchos lo ponen como algo bien sádico, causa felicidad? Pues fue justamente esa liberación de emociones, de sentimientos, de que estoy empezando a hacer un cambio, ¿no? Estoy empezando a retomar como el control de mi cuerpo y de lo que yo quiero tener o cómo quiero verme. Ya estaba dentro del mundo del tatuaje y la perforación. Empiezo a conocer a otros personajes en exposiciones de tatuaje que tienen, no sé, modificaciones en la oreja que parecen como de hada, de duende, y conozco a un hombre italiano, no me acuerdo cómo se llama él, que tenía bifurcada la lengua, y ya le empiezo a preguntar, pero acerca de cómo había sido su proceso, no tanto como de manera morbosa, sino de cómo fue el proceso, cómo fueron sus cuidados, qué sintió, si no fue algo que afectara a su vida de manera negativa. Y pues él muy amablemente me explicó todo el proceso que conllevó y quién se lo hizo y demás. Y me empezaron a picar las ganas, ¿no? Así como de... Y el día en que me lo hice fue así de manera muy atrabancada de... Hoy me lo voy a hacer, no hay vuelta atrás, ¿no?
Y ya estoy allí sentada con la lengua afuera, me inyectan anestesia, me hace el procedimiento. Fue bastante rápido. Yo pensé que iba a ser un procedimiento que iba a llevar horas, ¿no? O sea, por lo menos 5 horas dije, voy a estar ahí sufriendo. Y no, o sea, fue como 1 hora y media, 2 horas en que me hizo todo desde que me prepara hasta que termina con el último punto de la lengua. Entonces yo pues me quedé fascinada, ¿no? O sea, me encantó. Yo dije, si volviera al pasado y lo tuviera que volver a hacer, sin duda lo hago. Entonces hoy en día sí también traigo mi lengua bífida. Y me gusta mucho, nunca ha representado un problema en mi vida. Es algo que también me hace bastante feliz y justamente cambia como la percepción, ¿no? Ahora tengo lenguas muy filosas con las que, si bien cuando logro tener una relación amistosa más estrecha, a veces ya no hay quien me calle, ¿no? De manera simbólica, yo creo que me ha permitido mucho ser más directa con las personas. No callarme y no decir, como guardarme lo que creo, lo que pienso o lo que estoy sintiendo en ese momento. Y es una cuestión extraña, porque antes de pasar a no hablar, no decir nada, ahora comunico todo sin filtros, ¿no? Dentro de todos estos años, las expansiones también marcaron un periodo, ¿no? Un periodo donde yo estaba bien, donde estaba mal, porque justamente vamos con eso, ¿no? Entonces, cuando yo llego a una medida que evidentemente es grande, es como donde yo me asiento y digo, aquí estoy bien, aquí estoy a gusto, entonces mi visión es mucho mayor. Digamos, a lo mejor no interviene nada de manera anatómica, pero siento que esas expansiones me han permitido a veces incluso conectar con otras personas. Uh-huh. No paré nunca como de tatuarme o de hacerme a lo mejor alguna perforación, pero ya lo hacía más bien como buscando una sensación, ¿no? O sea, una sensación diferente a estar sintiendo esa tristeza, ¿no? Sí buscaba como sentir, o sea, palpar, ¿no? Entonces, cada vez que en ese periodo sí como que me tatué mucho así de manera muy, muy rápida. Entonces, justamente era para buscar algo diferente a la tristeza. Y cuando me estaban tatuando, me sentía como a veces un tanto más tranquila, más como en mi ki, en buenas vibras. Cuando empiezo como más de lleno a tatuarme y a hacerme diferentes tipos de perforaciones, encuentro no solo la libertad, sino un gusto, ¿no? Entonces, poco a poco dentro de mi cabeza iba cambiando como la perspectiva de cómo me veía yo y de la aceptación a mí misma, porque ya empezaba yo a tener el control tanto de mi vida como de mi cuerpo, ¿no? De que nadie más lo tocara, solamente yo decidía sobre él. Entonces, cada que me hacía algún tatuaje, alguna perforación, encontraba de alguna manera la paz. Paz conmigo misma, paz con el exterior y empecé a soltar como todo, o sea, dejé los pensamientos negativos que yo tenía en ese momento. Te va a rasguñar. Ahorita que ya soy una adulta y que soy más consciente de todo, entonces como mamá trato de transmitírselo a mi hija, ¿no? O sea, de todo lo que siente, que me lo comunique, si se siente triste, si se siente feliz. Creo que Ginger está creciendo feliz y eso es lo que más me importa. Pues bueno, mi antes de Ginger fue justamente cuando yo tenía una relación. Fue un poco complicada porque era una relación tóxica. ¿Qué es eso?
estaba en esta relación que fue bastante tóxica y pues no planeábamos ya tener hijos. Lo más sano en ese momento era que nos separáramos, pero me entero que estoy embarazada. Entonces, en ese momento dije, bueno, tal vez sea como la salvación un poco para nuestra relación. Cuando yo se lo comento, pues veo que la reacción no fue como de felicidad. Entonces yo decido tenerla porque sí era un deseo que yo tenía a futuro. Y pues nada, o sea, sí me separo de él decide no hacerse responsable y pues yo regreso aquí con mis papás. Afortunadamente con ellos he tenido bastante apoyo y a ella la adoran. Entonces, sí es un cambio bastante significativo en mi vida porque antes de ella yo decía, ya quiero parar, ya no quiero estar aquí. Entonces, cuando ya llega ella a mi vida, no, pues es la felicidad de al fin lo logré, voy a echarle ganas, quiero lo mejor para ella y me seguí esforzando. ¿Qué? Yo pensé que te sabías la canción, ¿eh? Los niños son muy curiosos. Obviamente cuando no están acostumbrados a ver algo en casa, pues se preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo trae, no? O incluso los niñitos así en el metro van con sus mamás, obviamente los que puedan hablar más, y desde, mamá, ¿por qué la señora o la muchacha trae eso en su oreja? Yo me he dado cuenta con Ginger cuando era más bebecita, obviamente no me lo preguntaba, pero sí metía sus manitas en mis orejas, me las jalaba o empezaba a rascarme los brazos. Yo me imagino que pensaba que a lo mejor era como algún tipo de estampa o algo así. O ella también empezó en algún momento a agarrar las plumas, los plumones y se empezaba a pintar. Y me dice, mira mamá, igual que tú, ¿no? Bueno, ya cuando podía hablar más. Y no lo considero feo, yo lo considero algo muy bonito, algo que debería de ser más normalizado, porque a final de cuentas los tatuajes, las perforaciones, quien se lo hace siendo consciente de que va a ser algo de por vida muchas veces y que si bien puede representar algo que te gusta, un momento de la vida o nada, ¿no? Solamente fue el momento de pasión para hacerlo. No hagas basura. Y ahí están muchos papeleros. Digamos que son dos tatuajes en realidad. Primero, pues el de la cara, porque siempre está en todo momento Ginger conmigo, entonces también parte de todo lo que hago es para el futuro de ella. Entonces, es el primero. Y el segundo es porque justamente me dieron las ganas o me motivó a seguir persiguiendo mis sueños, porque en algún momento dejé mi infancia, dejé de soñar, dejé de ser un niño para convertirme en un adulto de manera muy rápida. Entonces, digamos que esto representa también mucho de lo que quiero para mi futuro. El verlo y hasta cierta manera pensarlo me da como una especie de esperanza o de ilusión de que yo lo puedo lograr. Digamos, estos personajes bien de terror también tienen un trasfondo, o sea, también tienen una historia, porque no nada más llegaron siendo el personaje malo de la película, ¿no? Entonces también tuvieran una historia en el pasado que representa algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, de aquí, que es el títere de la película del Jigsaw. Entonces, ¿qué hacía este personaje? Te ponían un juego de vida o muerte y si realmente querías vivir y ganabas el juego, te liberabas, ¿no? Entonces, representó un poco mi vida eso, ¿no? El no dejar más bien, el no permitir rendirme y luchar para tener algo mejor y liberarme. Entonces, eso representa a uno. Tenemos el otro muñeco que es el del títere, que viene siendo casi lo mismo porque los dos se llaman Billy. Entonces, cuando en la película este muñeco se rompe o pierde como
como esa parte maldita, dejan de pasar cosas malas, ¿no? Entonces se libera. O sea, hablamos también mucho de liberación y es algo que me gusta. Este de acá es uno de mis favoritos, es de mi película favorita de toda la vida. Creo que va a seguir siéndolo así, justamente porque estamos hablando de la persona antes de, ¿no? Del vampiro, de cómo se enamora, por qué muere, por qué se transforma en quien es, ¿no? Y hay una frase muy, muy bonita dentro de esa película que es, he cruzado océanos de tiempo solamente para encontrarte, ¿no? O sea, he esperado tanto tiempo para estar contigo. Y digo, no tengo en realidad una historia de amor de esa manera, pero creo que es una bonita forma de sentir algo por alguien más, independientemente si es una relación amorosa, amistosa o algo así. Entonces, por eso creo que dentro del horror hay algo bello. O sea, siempre va a haber algo que dé una razón de ser. Entonces, también dentro de mi vida, dentro del horror o de las pesadillas que yo transcurrí, pude encontrar un poco también una cierta comodidad en esa oscuridad. Entonces, a partir de eso, pude transformarme o hacer una metamorfosis de mí misma. Si yo volviera a nacer y reencarnar en algo, me gustaría ser un murciélago porque también me gustaría volar, ¿no? Conocer diferentes partes del mundo y justamente como su hábitat es en lugares oscuros, como te lo mencioné antes, encontré también yo mi lugar un poco en esa oscuridad donde llegué a sentirme bastante cómoda. Entonces me gustan y por eso los represento. Aparte de que cuando los murciélagos tienen hijos, nunca los dejan hasta que aprenden a volar. Entonces tienen esta forma de sus alas que envuelven, ¿no? Entonces yo con Ginger siento que soy así, ¿no? Soy la mamá murciélago y es la pequeña murciélaguita que todo el tiempo está encima de mí y siempre la estoy abrazando. Cuando ella era realmente muy bebé, así de meses, siempre se quedaba dormida sobre mi pecho. Entonces siempre era como esa calma, esa quietud de escuchar mi corazón y pues el murciélago lo abrazaba. Entonces era algo bastante bonito. Y sí, efectivamente está muy cerca de mi corazón. Creo que estos 3 tatuajes que hasta su momento son como los más importantes, justo están más cerca de mi corazón, no solamente como una parte del cuerpo que nos ayuda a vivir, sino también como de manera emocional o simbólica, ¿no? La música permanece cerca de mí, el cuidado permanece cerca de mí, lo más importante, lo que más quiero en esta vida está cerca de mí. Creo que cuando hablamos de migración todos tienen el concepto que es de dejar un lugar e ir a otro geográficamente, pero tal vez yo no me he mudado ni me he movido de un lado al otro, pero de manera igual simbólica, creo que sí marcó demasiado el antes y el después de Dulce. El antes cuando estaba deprimido, que quería terminar con todo, que quería poner ya un alto, a una Dulce de hoy en día que se esfuerza y que quiere seguir adelante buscando sus sueños, o sea, no abandonándolo. Entonces, esa parte de migración en mí es justamente mi yo sin tatuajes, sin perforaciones, y mi yo con tatuajes y perforaciones que me hacen sentir más segura, mucho más fuerte y que tengo el control de mi vida.